¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Sí. Es como volvemos a ponerlo en presentación. Siempre hago esto y nadie aquí se conecta para ver si se escucha. Alguien se puede Así se conectar. escucha porque el micrófono está subiendo y bajando. Pues no sé hasta que Esmeralda no me diga. Y luego grabamos todos en audio como la primera vez. Es que Pero mira el micrófono, como dices ahí. Bueno, esperemos que sí. Ya. Entonces, A ver, mira. espera. ¿Cómo haces? Ah, creo que ya. Sí, pero no pusiste nada, Ponlo tú. tampoco. Ahí. No, ahí no. Aquí. Eso. Ahí. Aquí, Sí. ya está seleccionado. Lo que está, lo voy a poner aquí otra vez. Compartir. Ya le puse compartir, mira. Bueno, entonces dale doble clic a ver si comienza. Si ya se está grabando. Lo acabamos de hacer. Es que seleccionarla ahí abajo, dice, ahí, compartir. No, pues eso es lo que he hecho ya 10 veces. A ver, Sigue apareciendo la primera pantalla. Dale por ahí. está en tren. Déjame encontrar. Si le pongo aquí, comparte. No, o sea, ya se ve, pero no está en el Zoom. ¿Alguien se puede meter al Zoom? A ver Yo si no. están entendiendo. ¿Por qué no Yo me sí meten veo. al Zoom? Aquí se ve lo que compartes. No está ahí, no quiero O sea, meterme. se ve tu vista de moderador. Estás compartiendo, esto se ve, esto es lo que se ve en la pantalla de los demás. Pues les tocó ver esto. Pusiste que sí, PowerPoint. Sí, sí, tengo. Bueno, igual ahí les sirve. ¿Y cómo quito esto aquí, Zair? Ah, sí, hay una pestañita. Abajo hay una flechita que dice que lo subas. No. Para que me escuchen. Bueno, la idea del día de hoy es que, como dijo Rina, vamos a empezar hablando como de los medicamentos que son parte, como vamos a ir hablando de cada una de las fases del tratamiento, entonces empezamos con los medicamentos que pertenecen a la fase de inducción principalmente. Entonces vamos a hablar de esteroides en leucemia linfoblástica aguda. Entonces, para hablar primero de esteroides en leucemia, pues primero hablar de la fisiología, ¿cierto? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que los glucocorticoides endógenos se van a secretar siempre bajo este eje, el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Siempre tenemos un estresor, que el estresor va a ser una cosa que pueda ser como mental o también física, cualquiera sea, que va a generar que en el hipotálamo se secrete una hormona liberadora de corticotropina a nivel de los núcleos ventrales. Esa hormona va a ir a la parte de la hipófisis y en la hipófisis va a liberar la hormona adrenocorticotrópica. Y esta hormona adrenocorticotrópica va a ir a la fase fasciculata de la corteza suprarrenal y en esa va a secretar el cortisol, ¿cierto? Una vez en el torrente sanguíneo, los glucocorticoides o el cortisol va a unirse predominantemente a la globulina transportadora de corticosteroides. Sabemos que tiene múltiples acciones, sobre todo pues porque tiene esa amplia distribución y entonces va a hacer que se pueda distribuir por muchas partes y va a tener múltiples funciones que las voy a mencionar solamente porque pues no es el caso en esta charla, pero sí es importante saber pues que va a tener a nivel del tejido adiposo, a nivel del hilo y a nivel músculo esquelético va a tener participación en la gluconeogénesis y en la lipólisis y en la parte del sistema inmune va a bloquear pues toda la respuesta del sistema inmune que ahorita vamos a ver cómo lo hace. Predominantemente tiene dos mecanismos de acción, uno que va a ser una vía genómica y una vía no genómica. Esta que es la vía clásica y que es la que pues como que es la más frecuente de todas las acciones, va a empezar porque ese glucocorticoide que va a estar circulando se va a entrar a la célula por medio de difusión pasiva en la membrana citoplasmática. Esa difusión pasiva va a hacer que el glucocorticoide llegue al citoplasma y en el citoplasma se va a unir a un receptor que es el receptor de glucocorticoides. Ese receptor, que ahorita lo vamos a ver un poquito más específicamente, se va a activar en el momento que se une a ese glucocorticoide y va a permitir que haya un secuestro del cortisol o del glucocorticoide dentro del citoplasma y que permite su ingreso a nivel del núcleo.
En el núcleo va a generar o activación o inactivación de la transcripción de algunos genes que van a ser importantes para realizar toda su respuesta, pues, o todas sus acciones. Y va a tener una vía no genómica. Esta vía no genómica va a estar caracterizada porque va a tener una acción directa en la membrana de la mitocondria. Y entonces, ya sea porque genera como alteración en ese potencial de membrana de la mitocondria, va a generar alteraciones hidroelectrolíticas, que es como el mecanismo de acción más amplio, pero en general lo que va a realizar, además de toda la parte hidroelectrolítica, es que va a llevar a cascadas de señalización intracelular, que en general están medidas por quinasas, que ahorita vamos a hablar de algunas, y que van a realizar también pues parte de sus acciones. Pero bueno, ¿cómo va a actuar entonces en los linfoblastos? Entonces, a grandes rasgos, se sabe que en los linfoblastos va a inducir apoptosis masiva de ciertas células del linaje linfoide, principalmente los timocitos inmaduros, va a inducir la muerte celular en algunos tejidos y células no linfoides como en el hueso, en el hipocampo y en los fibroblastos, y va a apoyar la supervivencia. Por eso se dice que no solamente hace parte de mecanismos apoptóticos, sino antiapoptóticos, sino que va a apoyar la supervivencia de los eritroblastos, los neutrófilos y varios tejidos hematológicos como la glándula mamaria, el ovario y el hígado. Entonces tenemos un glucocorticoide, que ese glucocorticoide, pues en este caso ya estamos hablando de un glucocorticoide exógeno, va a ingresar a nivel de la membrana celular y va a ingresar al citoplasma. En el citoplasma se va a unir al receptor de glucocorticoides y ese receptor generalmente va a estar unido a una cierta cantidad de proteínas, que entre ellas tenemos proteínas estabilizadoras, como el P5, como el P23, y proteínas, la proteína de choque térmico, que esa proteína de choque térmico también es importante para que el receptor, una vez no esté unido al glucocorticoide, esté estable. Cuando se une al glucocorticoide, estas otras proteínas se van a liberar y va a permitir que este glucocorticoide ingrese a nivel del núcleo. Va a tener diferentes modos de acción. Ya sabemos que tiene acciones, como les dije, que son de inactivación y otras que son de represión. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, que en las que son de activación, tiene o contacto directo o por medio de elementos de respuesta al receptor de glucocorticoides. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que es acción directa y va a generar la transcripción de esto que es el GILS, que es una proteína que está altamente asociada con la inactivación o disminuir la proliferación celular. Y en este caso está asociado al estata-5, que es un elemento receptor de glucocorticoides, y en este caso lo que va a generar es la transcripción del factor de crecimiento similar a la insulina. Y en este otro ejemplo, entonces tenemos de represión, ya sea por acción directa o asociada a elementos de respuesta, y en este caso, por ejemplo, va a disminuir la osteocalcina, que sabemos que está directamente implicada en el metabolismo de los huesitos, y entonces, por ejemplo, en este caso explicaría por qué en estos pacientes uno de los efectos adversos es que van a tener disminución de esa resorción ósea. Y en este caso, que es por medio de elementos del receptor de glucocorticoides, entonces va a disminuir la producción de interleuquina 1B, que sabemos que está diseñada o está directamente implicada en la respuesta inflamatoria. Una vez ya se realiza esta transcripción de proteínas, entonces vamos a tener algunas cascadas que van a llevar al por qué se realiza este mecanismos apoptóticos o de necrosis celular. Uno de los que más se ha estudiado, porque realmente hay miles, pero uno de los que más se ha estudiado es esta vía de señalización, que es la del BIM. Entonces vamos a tener la misma respuesta que ya hablamos en la transcripción del BIM. Este BIM lo que va a hacer es que va a activar el VAX-BAC, que es un mediador apoptótico conocido, que va a llegar y va a activar unas cascadas de señalización a nivel de la membrana mitocondrial, y a nivel de esa membrana mitocondrial va a desestabilizar esa potencial de membrana, va a generar la liberación de citocromo C y de la PAF1, y esto lo que va a realizar es que se active la vía de las caspasa 9, y esta vía de la caspasa 9 va a ir a las caspasas efectoras, que son conocidas como la 6, la 3, la 6 y la 7, y estas caspasas efectoras pues ya sabemos que están directamente relacionadas con la apoptosis. La mayoría de los mecanismos de acción está ligado a todos estos mecanismos genómicos, pero también tenemos efectos citoplasmáticos en estos pacientes con uso de esteroides. Entonces, dentro de ellos están, como les decía, los potenciales de membrana de la mitocondria. Promueve la salida de potasio, eleva las concentraciones de calcio, induce la producción excesiva de radicales libres de oxígeno y una mayor producción de ceramida. Todas estas lo que van a hacer es que van a activar esta quinasa.
Esta quinasa lo que va a realizar es activar esas mismas vías que ya vimos, el BIM, el BAC y el BDAC, que lo que van a alterar es el potencial de membrana de la mitocondria, producción de o salida de citocromo C, activación de la vía de las caspasas. Todo esto resumido en estas dos grafiquitas, solamente para mostrarles cómo actúan el cortisol o los glucocorticoides endógenos a nivel de una célula normal y a nivel de los blastos o de las células pues, cancerígenas. Si vemos realmente el mecanismo de acción muy parecido, solamente pues que en estas células hay diferente producción de proteínas o de transcripción de genes y entonces pues van a actuar de manera diferente y va a generar apoptosis. Ahora, ya que sabemos el mecanismo de acción, entonces vamos a ver por qué o qué evidencia tenemos en el uso de leucemia linfoblástica aguda. Y realmente, pues me pareció bonito mostrarles como estos artículos que realmente pues, son viejos, pero es la evidencia que tenemos y desde ese entonces hay evidencia del papel que juegan los glucocorticoides en la inducción en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda. En este caso tenemos un artículo presentado desde 1963, es del grupo FM, ellos tenían 97 pacientes de 0 a 20 años, y ellos encontraron que, bueno, este es como el protocolo, el diseño del protocolo que ellos tenían ahí. Ellos daban inducción a la remisión, que era más o menos de 2 a 4 semanas, y esa inducción a la remisión era con prednisona a 40 miligramos metro cuadrado día, dividido en 2 a 3 dosis. Cuando el paciente lograba la inducción a la remisión completa, que era menos de 10% de blastos a nivel de la médula ósea, entonces ellos consideran que podía pasar a la fase 2. Y de estos pacientes, el 60% lograban una remisión completa después de 28 días del tratamiento, es decir, solamente con la prednisolona ya lograban el 60% de la remisión. Ellos en este artículo concluyen que los corticosteroides dan como resultado las tasas más altas de inducción a la remisión de los agentes que en ese momento pues, se disponían, y que obviamente sí encontraron que esta respuesta no era persistente, o sea, sí generaba muy buena inducción a la remisión, pero si solamente se tratara con corticosteroides, pues obviamente iban a recaer. Y esta tablita la traje desde un artículo que se presenta en el 65 también, solamente para mostrarles la comparación con los demás. Entonces, si vemos la prednisona, en este caso 57%, que ya habíamos visto que en el otro artículo era 60%, y si lo comparamos como único agente, pues era el que mejor inducía inducción a la remisión. Bueno, entonces eso era como para saber que de verdad desde hace muchos años tiene evidencia como agente para inducción a la remisión. Ahora, el grupo FM se ha dedicado como a evaluar cómo la respuesta o cómo sirve de predictor la respuesta a los glucocorticoides para la respuesta al tratamiento de estos pacientes. Entonces, este es un estudio del BFM del 83. Ellos tenían 630 pacientes con leucemia linfoblástica aguda, le dieron una prefase de 7 días con prednisona, y de estos 630 pacientes, 48 pacientes, que correspondía al 7.6%, tenían más de 1000 blastos al día 8 pues en sangre periférica, y ellos tenían, estos pacientes que tenían la respuesta más de 1000 blastos, o sea que no tenían buena respuesta a esteroides, tenían una supervivencia libre de eventos a los 21 meses de 43% versus los que tenían buena respuesta a esteroides, que eran del 76%. Ellos siguieron utilizando esto mismo y pues lo mencionan en el 86, en el 90, en el 95, y sí se muestra pues la diferencia de la supervivencia libre de eventos. Ellos no son los únicos que han estudiado esto, también por ejemplo este es el grupo chino de cáncer infantil. Ellos tienen una ventaja y es que tienen demasiados niños, entonces pues si ven por ejemplo 5.161 niños tenían en este estudio, de los cuales los que tenían buena respuesta a esteroides eran el 77% y los que tenían pobre respuesta a esteroides correspondían al 22.3%. Y entonces en este gráfico lo que miran es cómo es la respuesta o la enfermedad mínima residual del día 19 y el día 46 en los que tenían buena respuesta a esteroides y mala respuesta a esteroides. Y si lo vemos, pues ellos sacan inclusive PES en ese entonces y miran como el 14% de los que tenían buena respuesta a esteroides tienen solamente ese porcentaje, tienen una enfermedad mínima residual positiva mayor o igual a 10 a la menos 2, versus los que tenían buena respuesta, pobre respuesta a esteroides, que eran del 32.9%, con una estadísticamente significativa. Y si lo miramos al día 46 también, 1.5 versus 3.8. Esta es una grafiquita que ellos muestran también de supervivencia general, y mostraban cómo la supervivencia general era del 92% versus el 86% en cada uno pues, de las respuestas.
Y bueno, una de las preguntas que más se ha estudiado, y esto es lo que más estudios tiene, es, ya sabemos que los esteroides son buenos para inducción a la remisión. Ya sabemos que sirven como predictores para evaluar la respuesta al tratamiento, pero ¿cuál de los esteroides es el mejor esteroide? Entonces, los estudios se basan entre dexametasona y prednisona. Bioquímicamente, la dexametasona solamente se va a diferenciar de la prednisolona porque va a tener este átomo de flúor en la posición 9 alfa del anillo B y un grupo metilo en la posición C16 del anillo D. ¿Qué se sabe de que ese flúor? Se sabe que ese flúor adicional lo que va a generar es que va a ralentizar el metabolismo de la dexametasona y va a extender, por lo tanto, su vida media plasmática, tanto plasmática como biológica. Inclusive, pues aquí se muestran, ellos tenían datos de 200 minutos versus 60 minutos y de 36 a 54 horas versus 24 a 36 horas. ¿Cuál es mejor? A grandes rasgos, se sabe que la respuesta de los glucocorticoides de las células leucémicas van a tener, no, el receptor de glucocorticoides de las células leucémicas va a tener mayor afinidad por los receptores de dexametasona. La dexametasona va a tener una menor fracción de unidad de proteínas y eso le va a promover que tenga una vida media más larga y va a tener una excelente penetración al sistema nervioso central con vidas medias más largas versus la prednisolona. ¿Qué hay de evidencia de esto? Realmente se han hecho múltiples ensayos y en general, que ya vamos a ver unos, pues como en especial cada uno, pero en general se sabe que a dosis más altas de dexametasona el paciente va a tener respuestas mejores. Obviamente tenemos que poner en balanza con la toxicidad que ahorita vamos a hablar de ella, pero eso es lo que se ha visto. A dosis más altas de dexametasona el paciente va a tener mejor respuesta, se sabe que va a anular el efecto relativo de la insensibilidad al fármaco y la baja expresión de del receptor de glucocorticoides en las células blásticas. Este es un artículo que engloba la mayoría de los artículos que se han hecho o de las revisiones, los ensayos que se han hecho acerca de esto, de la comparación entre prednisolona y dexametasona. Les voy a aumentar porque no se ve nada. Entonces, si vemos este artículo desde el 91, esto es el grupo B de cáncer y leucemias. Ellos desde entonces ya mostraban cómo los pacientes que tenían, no sé si se ve, así porque solamente vamos a ver esta carpeta aquí. Entonces, en este artículo, ellos veían que ellos utilizaban prednisolona 40 versus dexametasona 6. Lo que van a ver aquí en esta filita es la diferencia o el radio de prednisolona a dexametasona, que si ven casi todos es parecido, 6:1. Entonces, ellos ponían 40 de Predni versus 6 de dexametasona y ellos evaluaron estos resultados, que los vamos a ver pues así como en general, y sí mostraban cómo las recaídas en el sistema nervioso central eran mucho mayores en los grupos que utilizaban prednisolona versus en los grupos que utilizaban dexametasona. Si vemos realmente, pues como que si hacemos el análisis en general, casi todos tienen las mismas respuestas. Supervivencia libre de eventos y recaídas van a ser mucho mejores, van a haber mucha mejor respuesta en los pacientes con dexametasona, casi todos con estadísticamente significativas y van a tener menos recaída del sistema nervioso central los pacientes con dexametasona. Si solo nos enfocamos en esta tablita, en este ladito que es el de los resultados. Inclusive, pues digamos que la mayoría lo hacen con prednisolona y dexametasona en la inducción, pero hay algunos estudios que utilizan ya en la intensificación del mantenimiento que mostraban también que inclusive cuando se utilizaba prednisolona al inicio como prefase y como inducción y después yo en el mantenimiento le voy a poner dexametasona y comparaba, los resultados seguían siendo mejores en los pacientes que utilizaban la dexametasona versus los pacientes que utilizaban la prednisolona. Estos son artículos que ven desde el 91, 96, 2001, 2003, pues con todos los grupos que conocemos. Y los únicos que tienen o hacen un cambio en la relación van a ser estos grupos, que es el grupo chino, ellos van a tener un cambio en la relación, ellos deciden aumentar la relación con 60 miligramos de prednisolona versus 8 miligramos por kilo por metro cuadrado de dexametasona, y por ejemplo, 60 a 6, relaciones más altas, 7 a 5 a 10. Y en ese caso, en que ellos aumentan esa relación, ellos sí lo evidencian que van a tener supervivencia libre de eventos muy similares, 84.4 versus 81, 80 versus 84. Y ellos lo que plantean es que cuando yo logro subir esas dosis de prednisolona y aumento esa relación, ellos sí van a tener, o sea, como que logro los mismos resultados. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta la toxicidad asociada a esto.
Y bueno, lo que les decía, entonces siempre tener en cuenta la toxicidad. Cualquier beneficio de la dexametasona siempre se debe sopesar con el riesgo de toxicidad y los efectos adversos que vamos a ver. Entonces, en este mismo artículo, ellos realizan los resultados, pero también nos muestran cuáles son los efectos adversos que uno puede tener o que mostraron ellos pues de efectos adversos asociados con el uso de dexametasona. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, bueno, pues obesidad, uno dice factores de desórdenes del sueño, pues no pasa nada. Pero si uno ve algunos que sí llaman la atención, que ahorita lo vamos a ver un poquito más, que es el de el BFM, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos osteopenia, con P estadísticamente significativa, 0.1 versus 0.9. ¿Cierto? Osteonecrosis, 4.7 versus 23%, que siempre hacen hincapié, que ahorita lo vamos a ver también, en mayores de 10 años. Es decir, la diferencia de toxicidad siempre va a ser mayor en los pacientes que tienen más de 10 años, es donde más se ha evidenciado que tiene más toxicidad la dexametasona. Y muerte durante la inducción, que este es el BPM que ahorita lo vamos a ver. Entonces, este es el BPM 2000. Este es un estudio que ellos incluyeron 3.720 pacientes, tenían una prefase con prednisona de 7 días y luego fueron asignados al azar para recibir 21 días de dexametasona o de prednisolona. En estos ellos cogieron, en la bibliotecarización tuvieron 1.863 pacientes que fueron al grupo de dexametasona y 1.867 pacientes que fueron al grupo de prednisona. Y esta tablita se les trae para mostrarles lo que más llama la atención y lo que más recalcan en los resultados del estudio. Uno, la parte buena. Obviamente, disminución de la tasa de recaídas. Entonces, si vemos los pacientes que fueron aleatorizados con dexametasona versus los que fueron con prednisona, entonces la tasa de recaída era del 10% versus del 15%. Y si nos fijamos en cuál era la tasa de recaída, o sea, en dónde disminuía más, en los pacientes que tenían recaídas aisladas al sistema nervioso central. Sin embargo, en esta tabla también llama mucho la atención como la muerte durante la inducción, ¿cierto? Que es como cada una de estas. Esta es la muerte antes de la remisión completa y la muerte durante la quimioterapia de inducción. En estas dos, la P es estadísticamente significativa, con un 2% de mortalidad en los casos de dexametasona versus 0.8 en los casos de prednisona, y en la muerte en la inducción 0.5 versus 0.1, teniendo en cuenta que esto es un país pues, de altos ingresos. Aún así, la diferencia en la tasa de mortalidad durante la inducción era alta. Inclusive cuando uno lee pues el escrito, mostraban como los niños que eran mayores de 10 años, la tasa aumentaba y era más exponencial. En los niños de los mayores de 10 años, la mortalidad por dexametasona en inducción fue de 4.5 versus el 2.4 en los pacientes con prednisona. Ahora, que sí es bonito este estudio, ellos también muestran la respuesta en los pacientes con leucemia linfoblástica T. Entonces ellos muestran cómo en el P, pues si uno le parece bonito los resultados, pero realmente en los pacientes con leucemia linfoblástica T, ellos sí muestran cómo la supervivencia libre de eventos en estos pacientes fue mucho mejor en los pacientes que utilizaron dexametasona versus los que utilizaron prednisona. Si uno lo ve, pues 87 versus 79%, la supervivencia general también 91 versus 82%, y la incidencia de recaída también 17% de los pacientes con prednisona versus un 7.2% de los pacientes con dexametasona. Y bueno, digamos que eso es el estudio del BFM, que es como el que más ha estudiado esa parte, y este es otro estudio que también me parece bonito, que habla más del mantenimiento, es decir, no tanto en la inducción, la prednisona, sino que hablaban ya en el mantenimiento, cómo dar ciclos cada 3 semanas de vincristina, mercaptopurina, metrotexate, aleatorizando dexametasona versus prednisona. Cuando se ponía la dexametasona, si uno ve la supervivencia libre de eventos a los 5 años en los pacientes que utilizaban o que se aleatorizaron para dexametasona, fue el 90% versus los que fueron aleatorizados para prednisona del 81%. Obviamente ellos también recalcan lo mismo, el porcentaje de osteonecrosis y de fractura en los pacientes mayores de 10 años era mucho mayor en los pacientes que utilizaban dexametasona versus los que utilizaban dexametasona versus prednisona. Existen muchos efectos adversos asociados al uso de los esteroides. Realmente, entre más prolongada sea la terapia y obviamente mayor va a ser la toxicidad. Se sabe que en la población pediátrica es importante porque va a inhibir el crecimiento longitudinal óseo y eso es uno de los principales efectos adversos en nuestra población, y obviamente van a tener mayor susceptibilidad a infecciones oportunistas, por lo cual vemos esas muertes en la inducción asociada. Sin embargo, tiene otros múltiples efectos adversos que siempre tenemos que estar pendientes. Entonces, por ejemplo, diabetes mellitus, ya vemos que los pacientes con obesidad, con síndrome metabólico van a tener más riesgo de tener diabetes asociada al uso de esteroides.
obesidad, dislipidemia, atrofias musculares que también están directamente asociadas, otros pues que son más estéticos, pero hay que conocerlos, hirsutismo, acné, estrías. Pueden presentarse cataratas, oftalmos, hipertensión, sobre todo cuando utilizo pulsos altos de dexametasona. Gastrointestinal pueden presentar dispencia, disfagia, gastritis, úlceras gastroduodenales, por eso hay que advertir a los pacientes del consumo de alimentos. Neuropsiquiátrico puede estar asociado a insomnio, pseudotumor cerebral y alteraciones conductuales, sobre todo en esta población de niños escolares, las alteraciones conductuales. En genitourinario puede generar amenorrea, disminución de la libido, en la renal hipopotasemia y en los huesos, pues lo que ya hemos visto. Necrosis avascular, osteoporosis, fracturas. Estos son los mismos que ya les estaba mencionando, pero solamente para saber que cada uno de los efectos adversos van a tener unas poblaciones de riesgo más importante. Entonces, lo que ya hemos dicho, los pacientes con osteonecrosis mayores de 10 años, ¿cierto? Entonces, esos pacientes van a ser los que uno más tiene que estar pendiente y que no estén haciendo una osteonecrosis. El sexo femenino se dice que es más, tiene más factor de riesgo. En cuanto a infecciones, entre uso más prolongado yo tenga esteroides, pues obviamente va a tener más riesgo. Los pacientes con hiperglicemia, aquellos que vayan a tener lo mismo que les dije, síndrome metabólico, índices de masa corporal más elevados, pues van a tener mayor riesgo de hacer hiperglicemia asociada al uso de esteroides, los pacientes con trisomía 21. Las miopatías, también los sexos masculinos se sabe que son más asociados a esa miopatía y desórdenes neuropsicológicos, el sexo femenino, y aquellos pacientes que están utilizando dexametasona y los niños más chiquitos, como habíamos mencionado. Otro punto que pues lo traje como a colación, porque sí ya hay muchos estudios actualmente acerca de esto, es la resistencia a los glucocorticoides. Hay múltiples teorías de por qué se asocia esta resistencia a los glucocorticoides. Una de las más, como las que más se habla, es de la aparición de poblaciones clonales resistentes a los glucocorticoides durante el tratamiento prolongado o la exposición prolongada. Y una de las cosas que se han dicho es que si uno cambia el glucocorticoide, en teoría lo que se supone es que tendría menos riesgo de hacer esta resistencia. ¿Y por qué se da esta resistencia? Puede ser por la expresión alterada de isoformas del receptor de glucocorticoides, por la regulación negativa por la exposición constante al glucocorticoide, la incapacidad de autoinducir receptores de glucocorticoide en las células plásticas, la regulación de los miembros de la familia BCL2 que vimos al principio que son importantes, o la incapacidad de inducir BIM, que son como de las vías más comunes y más frecuentes. Y la otra que también se ha pautado, más allá de la exposición, es que el tratamiento con glucocorticoides puede generar presión sobre las células leucémicas, lo que va a llegar a unos cambios genéticos que lo que van a llevar es a debilitar la respuesta funcional a esos esteroides y va a conducir al fracaso de la terapia y pues la recaída. Un poquito de farmacocinética, obviamente saber que la absorción de la vía oral es buena, la absorción es rápida y completa en el intestino delgado, la absorción intravenosa obviamente es más inmediata, pero realmente la absorción oral es muy buena. La distribución, se sabe que si está venida el 90% de proteínas plasmáticas, ya sea por el CB que ya lo habíamos mencionado o por la albúmina, o ves el restante va a estar libre. Y eso indica que va a ser marcadamente liposoluble y que va a tener una alta biodisponibilidad. En cuanto al metabolismo, se sabe que el metabolismo es hepático. Los metabolitos en general van a ser conjugados, van a tener una liberación de metabolitos conjugados como el ácido glucurónico de los sulfatos y va a tener una eliminación que al final va a ser renal. Obviamente tener en cuenta el metabolismo que va a estar asociado al metabolito del citocromo P450 y por lo tanto hay que tener en cuenta que otros fármacos estoy utilizando con él para poder pues tener en cuenta los efectos adversos que se pueden presentar. En cuanto a la vía media, a la hora de acción, pues ya los vemos, los que más utilizamos ya sabemos que son la prednisolona, la prednisona, la metilprednisolona y la dexametasona. La vida media va a ser de la prednisolona 120 a 200 minutos, de la metilprednisolona 130 a 180 minutos y la dexametasona 150 a 270 minutos. Dentro de la potencia glucocorticoide siempre es recordar que todo se va a hacer en relación a la hidrocortisona es 1. Sabemos que la prednisolona es 4 y la metilprednisolona es 5, por eso realmente son equiparables, la diferencia es muy poca, versus la dexametasona, que sí, por eso es que hacemos ese cálculo. Inclusive, muchos de los estudios mencionan que ese es el cálculo que se ha hecho in vitro, pero que dependiendo de cada paciente sí se ha visto que hay niños que tienen como una relación diferente, o sea, este 25 es un número que nos hemos aprendido, pero realmente hay pacientes que pueden tener relación 20, pueden 20 a 1, otros que pueden tener relación
25 o 30 horas. En cuanto a la potencia mineralocorticoide, sabemos que la hidrocortisona es 1 y que por excelencia vamos a tener que la cortisona es 0.8 y realmente la acción de la prednisolona y la prednisona y prednisolona es 0.25 y la dexametasona no tiene acción mineralocorticoide. Este grafiquito solamente lo traje, es un artículo súper viejito, 1976, pero para mostrar en cuanto a tiempo de vida media. Esto es un estudio donde ellos pusieron hidrocortisona, metilprednisolona y dexametasona y dieron una dosis única y evaluaron la cantidad de linfocitos que tenían los pacientes. Y ellos miraron cómo a las 8 horas de haber dado una dosis única, la cantidad de linfocitos disminuía exponencialmente, pero después de las 8 horas aumentaba exponencialmente, lo cual habla de por qué es importante que la prednisolona la demos cada 8 horas. Siempre recordar, pues, hablamos como de los esteroides en inducción y en mantenimiento, pero pues recordar que también utilizamos en la quimioterapia intratecal. Los glucocorticoides intratecales se utilizan, ya sabemos, principalmente asociados a methotrexate y ARC. El uso concomitante con estos dos quimioterapéuticos va a tener dos funciones. Uno es aumentar la eficacia de la terapia intratecal y el otro es reducir la incidencia de la irritación meningia. Realmente me puse como a ver que si todos los protocolos utilizaban lo mismo que utilizamos nosotros y realmente no, pues cada uno de los protocolos tienen diferentes glucocorticoides que se utilizan en la quimioterapia intratecal. El BFM y el japonés utilizan prednisona, el Himema metilprednisolona, el COG, el Sanjut hidrocortisona y el PETEMA utiliza hidrocortisona, pero en los últimos estudios ya utiliza dexametasona. En cuanto a las presentaciones, entonces, pues nada, recordar que tenemos vía oral prednisona y prednisolona, tabletas de 5, 20 y 50, buscar cuáles hay en el país, porque por ejemplo, pues en Colombia tenemos solamente 5 y 50, pero pues cada uno el que tenga. El jarabe, pues el que encontré es 1 miligramo ml o 20 miligramos en 5 ml acá, pero por ejemplo nosotros también tenemos 3:1. Siempre estar como pendientes qué presentaciones tenemos. La metilprednisolona, recordar que la succinato, ampollas de 500 miligramos y pues la dilución que siempre tenemos que tenerla presente. Y la dexametasona, 8 miligramos en 2 ml, que se recomienda dar sin diluir, o las tabletas, que también depende de donde uno esté. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Colombia 0.5, pero aquí encontramos 0.5, 1, 4, 6. Y bueno, recordar la suspensión. Sabemos que en este mismo eje que ya habíamos hablado, los glucocorticoides van a hacer retroalimentación negativa y como vamos a tener altas dosis de glucocorticoides persistentes, entonces yo voy a generar una inhibición todo el tiempo de este eje y por lo tanto cuando yo tengo periodos prolongados o altas dosis de glucocorticoides, pues lo que se sugiere es que se haya una disminución gradual con la idea de que el organismo vaya sensando que hay disminución de esa caída de glucocorticoides exógenos y aumente su producción de cortisol endógeno. Y para terminar, entonces, ¿qué 5 cosas nos vamos a llevar a la consulta acerca de los esteroides? Entonces, estas fue las que puse yo, pero imagino que cada uno tendrá sus cosas, pero para mí los glucocorticoides son parte clave para lograr la inducción a la remisión. Así no esté en el protocolo, siempre tener en cuenta cómo fue la respuesta de estos pacientes la respuesta esteroide como factor pronóstico en nuestros pacientes. Sabemos que la dexametasona es más eficaz, pero siempre balancear su riesgo-beneficio. No hay que tampoco tildarla de mala y sacarla del protocolo. Hay muchos protocolos que utilizan la dexametasona, pero sí tener en cuenta en qué pacientes nos vamos a beneficiar más. En pacientes con leucemia linfoblástica T, evaluar el uso de dexametasona teniendo en cuenta que son pacientes de alto riesgo, con alto riesgo de recaída y que ya tenemos evidencia de que les va bien. Y siempre vigilar la aparición temprana y tardía de efectos adversos. Listo. ¿Hay algún comentario o pregunta para Valentina? Comentario, lo voy a felicitar. Estuvo súper bien su clase y creo que ya quedó bien explicado Y la vara muy alta para todos. por qué se utiliza esteroide y por qué ese tipo de esteroide. Ayer precisamente hubo una charla de densitometría ósea y comentaba pues el doctor que a partir de la segunda semana de uso de esteroides a altas dosis ya hay una disminución de la mineralización ósea y estaban como que tentados
a escoger grupos de pacientes oncológicos pediátricos para hacer una evaluación con densitometría al inicio del uso del protocolo que van a utilizar, vigilar las dosis y luego hacer pues, una comparativa al final del tratamiento. Están planteando eso en relación con endocrinología pediátrica. Entonces, creo que por ahí pues, estaríamos nosotros tomados en cuenta para ver y ya ir registrando las dosis utilizadas y de cuál que tener. Sí, Carla. Ya en Sudamérica, como estamos más familiarizados con el BPM, es una aplicación, ¿no? Estamos más familiarizados con el BPM, que es el tratamiento intercontinental, y que ahora está en 2020. Entonces, ahí ellos hicieron como la valoración del que ellos utilizaban la respuesta al día 8 del corticoide, donde pues volvían a hacer la certificación. Está actualmente utilizado, pero como bien lo dijiste, para las leucemias de linaje T, que ellas continúan con esa evaluación de corticoides, de las respuestas de corticoides al día 8, y no así para el día B, porque ya viene lo que es la enfermedad invasiva, solamente como parte de la aplicación. ¿Hay más? Pues muchas felicidades, Valentina. Muy buena clase y qué bueno que incluiste las sugerencias, además las explotaste profundamente, porque fue muy claro todo lo que transformaste y creo que, así como dices, hay 5 cosas que nos podemos llevar a nuestro quehacer diario, pero yo creo que fácil hubieran podido ser 10. Realmente nos entregaste muchas perlas. Muy bien, felicidades. Y ahora Rina, que lo está coordinando el curso y está procurando reafirmar nuestros conocimientos, nos trae un juego y como nos dijo, quizás no habían llegado todos, tenemos que formar 4 equipos, obviamente Rina, el doctor Hugo y su servidor estamos excluidos, aquí ya creo que hay un equipo, pero tiene que ser componentes equitativos en número, no importa que sean de